Dios a cuerdas de amor. Hola, Dios te bendiga. Qué gusto que nos acompañes con la enseñanza del día de hoy. Es un privilegio muy grande que el Señor me otorga el poder llegar a cada uno de sus hogares. Para esta ocasión, seguiremos con nuestra serie acerca de las verdades bíblicas que muchos han distorsionado y que lastimosamente han engañado a millones de personas en todo el mundo. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante, y es que solo Cristo salva. Diversas congregaciones y religiones en el mundo se jactan diciendo que solo perteneciendo a dicha organización se puede ser salvo o lograr un lugar en el cielo. Pero la palabra de Dios, que es la única fuente de autoridad en materia de fe, como lo vimos en el estudio de ayer, nos enseña otra cosa. Primero que todo, debemos comprender que la iglesia se compone de hombres y los hombres no salvan a nadie. Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí", como lo vemos en Juan 14:6. La salvación es por medio de un individuo, Jesucristo, y no por una tradición u organización religiosa. A pesar de la enseñanza de Jesús, pocos siglos después de su vida, algunos que afirmaron ser sus seguidores comenzaron a decir: no se puede llegar a Dios si no es por la iglesia. Así, el enfoque de muchos ha llegado a ser el llegar a Dios por medio de una organización o tradición religiosa, cuando la Biblia enseña que la salvación es por medio de un individuo, solamente a través de Jesús. El concepto de tomar autoridad de una tradición en vez de Cristo se revela en las palabras de muchos. Dicen frases como esta para apoyar sus prácticas, por ejemplo: mi iglesia enseña, o la doctrina de la iglesia es, etc. No dicen Cristo enseña o la doctrina de Cristo es, porque la autoridad que citan no es Cristo, sino es la tradición de su iglesia. Aquí se hace importante reconocer que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que no hay salvación por medio de ningún otro, como lo dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, de la siguiente forma: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, la Biblia nos dice esto: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando cada uno de nosotros nos presentemos delante del Señor, el día que partamos de este mundo, no podremos presentarnos delante de Él y decirle: mira, Señor, es que yo merezco ser salvo porque asistí a tal o tal iglesia. Eso es insignificante. Lo único importante es que hayamos nacido de nuevo, que tengamos una relación personal con Él y qué tanto del carácter de Cristo tenemos en nosotros. Recordemos lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si la iglesia fuera la que nos garantiza la salvación, el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su posterior resurrección serían en vano. El apóstol Pablo nos enseña lo siguiente en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. La palabra del Señor dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La Biblia también nos dice esto en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él es el único redentor del hombre, Él es el único salvador de la humanidad. No hay nadie que salve sino Jesucristo. Él es el único que ama realmente al hombre, lo amó hasta la muerte, hasta el tormento, hasta el perdón más absoluto. La palabra del Señor dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso lo encontramos en Juan 3:16. Él es el único que sana hasta la raíz.
no hay nadie que pueda sanar plenamente el alma y el cuerpo sino solo Jesucristo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, como lo dice el Salmo 147, versículo 3. Además, Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, define el Evangelio como la manifestación del poder de Dios para la salvación de todas las personas que creen en Él. De este modo, la Biblia afirma que Jesucristo es nuestro Salvador, es el Redentor de nuestros pecados, por medio del cual pudimos establecer una relación con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué es un Salvador y por qué necesitamos un Salvador? La Biblia nos dice que todos hemos pecado, hemos cometido actos malvados. Como resultado de nuestro pecado, somos merecedores de la ira y el juicio de Dios. El único castigo justo por pecados cometidos contra un Dios infinito y eterno es un castigo infinito. Esta es la razón por la cual necesitamos un Salvador, es decir, a Jesucristo, el cual vino a la tierra y murió en nuestro lugar. La muerte de Jesús fue un pago infinito por nuestros pecados. Jesús murió para pagar el castigo por todas nuestras rebeliones. Jesús pagó el precio para que nosotros no lo tuviésemos que hacer. La resurrección de Jesús de entre los muertos probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Jesús es el único Salvador. ¿Está usted confiado en Jesús como Salvador? Le pregunto yo en este momento. Otra pregunta interesante que surge es la siguiente: ¿es Jesús su Salvador personal? Mucha gente ve el cristianismo como el asistir a la iglesia, la celebración de cualquier tipo de ritual o el no cometer ciertos pecados. Pero eso no es el cristianismo. El verdadero cristianismo es una relación personal con Jesucristo. Aceptar a Jesús como su Salvador personal es poner su fe y confianza personalmente en Él. Ninguno es salvo por la fe de otros. Nadie es perdonado por hacer ciertas obras. El único camino para ser salvo es aceptando personalmente a Jesús como su Salvador, confiando en su muerte como pago por sus pecados y en su resurrección como su garantía de la vida eterna. Entonces, ¿es Jesús personalmente su Salvador? Lo invito a que medite en esa pregunta. Si tú quieres que Jesús sea tu Salvador personal, solamente necesitas confiar en Cristo y en su obra consumada en la cruz, lo que le puede librar del pecado. Es necesario expresar a Dios su fe en Él y agradecerle por proveerle su salvación. Usted puede repetir esta oración conmigo ahora. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, el don de la vida eterna. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, qué placer fue el haber compartido este espacio con todos ustedes. La palabra de Dios nos transforma y nos vivifica. Así que te motivo y aliento a seguir escudriñando las Escrituras. Dios te bendiga. Nos vemos mañana con más enseñanzas de Dios para tu vida. Bye bye.